aquí. Yo voy a sintetizar mi alocución en 10 puntos, en 10 tips fundamentales, ¿no? Para tratar de ser breve y al mismo tiempo conciso. Tiempos televisivos. A ver, punto 1. Luces y sombras de la Revolución Bolivariana. Era así que hace 2 años, y el tiempo pasa volando, nosotros quisimos llamar a aquel encuentro de intelectuales, ¿no? Es realmente una gran responsabilidad y al mismo tiempo un gran reto, diría yo más bien emotivo, más que intelectual, encontrarnos aquí 2 años después. Pues ese encuentro de intelectuales, entre comillas, y en el mejor sentido de la palabra, dejó muchas heridas en muchos de nosotros, y sobre todo porque yo planteo, aunque es un poco odioso, que hubo 2 eventos, el evento en cuanto tal y después aquellos que reafirmaron lo dicho en el evento en los días y semanas siguientes, que no fueron todos. El presidente Chávez con las palabras del día de ayer, palabras humildes, palabras profundas, de alguna manera curó muchas heridas, no tanto en quienes participamos en ese evento, sino en aquellos que de alguna manera tomaron como bandera muchas de las cosas dichas, ¿no? Y que durante 2 años estuvieron trabajando a la luz de un pensamiento crítico, en el sentido etimológico, un pensamiento de ruptura, un pensamiento que hace daño al expresarlo y que finalmente al actuarlo hace mucho bien. Por lo cual para mí, repito, tiene una fuerte carga emotiva estar aquí el día de hoy, ¿no? Punto 2. 2 años, pensamiento crítico, y ahora un pensamiento crítico que se inscribe en una coyuntura que tiene que ver con la salud del presidente Chávez. Y vaya si es difícil replantear un pensamiento crítico, es decir, un pensamiento que critica en una situación tan difícil como esta, ¿no? Y esto plantea otro reto más, tanto moral como político. Y es por eso que queremos hablar de crítica leal y crítica comprometida. Yo soy de aquellos que piensa, y creo que humildemente lo estoy tratando de hacer diariamente en Cayendo y Corriendo, que no es momento de reacciones bucólicas o de tristezas de telenovela o de incertidumbres de corredor. Yo creo que la vida que vive, ese vivir viviendo, nos puso frente a la coyuntura de un comandante Chávez con una enfermedad por lo demás grave. Y ya voy a hablar de eso, ¿no? Porque ayer me decía un amigo que esa enfermedad tiene más sano que nunca al presidente Chávez espiritualmente, y que esa enfermedad del presidente Chávez nos está curando a todos nosotros, ¿no? Y creo que a 2 años de ese evento de luces y sombras de la revolución, hoy más que nunca se hace indispensable pensar y actuar a partir de un pensamiento crítico. Quienes los hay, quieran interpretar esta coyuntura propia de la vida, propia de la vida. La enfermedad es algo inherente a la vida. Para uniformarse y pararse firmes y seguir órdenes sin pensamiento, porque tenemos que ser leal hoy más que nunca al comandante, lo que están haciendo es utilizar
la coyuntura, la enfermedad del presidente Chávez para otra vez tratar de que todos pensemos de la misma manera. Cuando el primero que no está pensando de la misma manera y el primero que está reviendo, revisitando es el presidente Chávez. Entonces difícilmente Vocero nos puede decir que ahora entonces, hoy más que nunca tenemos que estar callados y ser disciplinados. Evidentemente yo parto del principio de la indisciplina y de la indisciplinariedad. Y la indisciplinariedad tiene que ser en este momento un trabajo de honestidad intelectual para con la revolución bolivariana. La mayor disciplina que nosotros podemos donar en esta coyuntura es precisamente la disciplina de la indisciplinariedad. Tercer punto. Antes de pasar al tercer punto. De ahí entonces que hay algo que a mí me dolió muchísimo hace 2 años, ¿no? Y fue las benditas 3R que después fueron al cuadrado, al infinito, divididas entre 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema de la autocrítica, vueltos meros eslogan. Después del evento y de toda la polémica que creó el evento, entonces vinieron los vivos de oficio a plantear la autocrítica y las 3R, pero completamente vacía de todo contenido. Eran simples consignas, con todo el respeto por el deporte, propia de un derbi italiano entre la Roma o la Lazio o de un Caracas Magallanes, en el cual uno dice ciertas cosas en medio de la emoción, pero que finalmente no tienen ningún tipo de contenido político. Entonces la excepción, que era la aplicación de las 3R, y la excepción, que era la autocrítica, se volvieron un eslogan en la boca de todo el mundo. Y sigue siendo así. Entonces ya no era rodilla en tierra, patria socialismo o muerte, a contrapelo, estamos a contra punta de lanza, las 3R, autocrítica. Y a partir de esas frases, sin ningún tipo de contenido, muchos de los revolucionarios se definían como revolucionarios. Claro, cada vez que se planteaba darle contenido a esos eslogans, no, ahí entonces venía el que se tiene que callar, el que no es el momento, el que estamos en una coyuntura difícil. Entonces las 3R y la autocrítica se convirtieron en una franela roja. Simplemente eso. Tercer punto, y para mí acaso es el punto que estructura este discurso breve, ¿no? Creo que tenemos que plantear de más en más un concepto de pueblo, y más aún un concepto de pueblo amplio, y ya van a ver a qué me refiero. Porque los sectarismos han hecho mucho daño a la revolución, y como lo ha dicho Víctor Álvarez, y lo tiene repitiendo años, mientras que una economía venezolana se hace de más en más capitalista y privatizadora y privatizada y privatizante, es decir, que hay oligarquías que se están haciendo multimillonarias durante 12 años de revolución, eso es en pocas palabras. Hay un grupo, un sector que se dice revolucionario. Y cuando nosotros vamos a escudriñar en el contenido, ¿no?, en la semántica, en el sentido de esa palabra revolucionario, es yo soy revolucionario, y por ser yo revolucionario, ustedes no lo son. Cayendo en el principal error, en el ABC de la política, hablando del pueblo amplio, no nos perdamos en este tercer punto, que la política es el acto de seducción por antonomasia. Política quiere decir seducir. El acto político es un acto erótico, es un acto de convencimiento del otro. Eso es lo que le da sentido a la política. Y nosotros en Venezuela escogimos el camino más largo, que es el camino de la democracia participativa y protagónica. Es decir, escogimos el camino de la política con P mayúscula. Ahora, difícilmente nosotros podemos definir entonces revolucionario como un elemento exclusivista. Y hay muchos que definen el hecho revolucionario a partir de una metodología del country club.
Los revolucionarios somos un grupo pequeño y escogido acaso por una divinidad y con un carnet que vaya a saber usted quién se lo ha dado, y solamente en ese grupo pueden entrar pocas personas. Entonces, un paralelismo entre ser revolucionario y el country club. Quizás es por eso que el country club no se ha tocado hasta ahora. Y siguen jugando 3 personas en el country club. 3. Vayan. Entonces esos mismos 3 que están jugando en el country club son los 3 o 4 o 7 que quieren jugar en la política venezolana desde el PSV o desde la extrema izquierda. Entonces sacan comunicados, entonces sacan artículos todas las semanas en los cuales nos dicen a nosotros qué es ser revolucionario y cómo se debería comportar un revolucionario. Que se vayan al carajo, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con la política como elemento de seducción, y convierten a la revolución en una religión exclusiva, como aquellas religiones en las cuales no se trata de convencer a nadie porque ya nacieron así. Entonces hacen de la república una aristocracia y hacen del partido una aristocracia en el sentido epistemológico, ¿no? De arete kratos, el poder en manos de los virtuosos, en manos de los revolucionarios. El concepto de pueblo amplio es un concepto que debe ser retomado, porque la principal responsabilidad que nosotros tenemos en cara al 2012 es seducir al mayor número de gente posible. Es convencer al mayor número de gente posible, porque nosotros escogimos el camino electoral y los votos se cuentan. Y hasta que se demuestre lo contrario, aquí debería gobernar, como lo está haciendo hace 12 años, una mayoría de personas, es decir, una suma mayor a la minoría. Y disculpen la tautología, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de que hasta hace poco aquellos mismos que precisamente se niegan al pensamiento crítico y que se dicen que son los únicos que piensan, quieren hacer de la política una actividad exclusivista? Entonces, plantear un concepto de pueblo que se extienda hacia la mayoría de los venezolanos, porque evidentemente 12 años después los retos son muchísimos, y como en toda relación humana, porque la política es una relación humana, hay decepciones, hay fracasos, hay alegrías, hay incertidumbre, y nosotros no podemos pensar que estamos en el 98, en diciembre del 98, saliendo del fracaso colosal que fue la Cuarta República. Ahora nosotros tenemos que seducir y demostrar en una relación erótica con el pueblo venezolano, que somos nosotros mismos, que vamos a sumar votos para ganar las elecciones. Cuarto punto: creación de cuadros y formación. Con las palabras del presidente Chávez, nosotros regresamos una vez más a otro de los grandes eslogans de la Revolución Bolivariana. Tenemos que crear cuadros, pero es igualito a las 3 R's, al patio socialismo muerte, rodilla en tierra, a contrapelo, punta de lanza. No estamos creando realmente cuadros. Y la creación de cuadros no es solamente, y ojalá se hiciera un acto teórico, es un acto de teoría y praxis. Entonces los cuadros se crean dando responsabilidades a los cuadros, y los cuadros se crean dando precisamente la posibilidad a estas personas de asumir responsabilidades en todos los ámbitos. No hablo solamente del gobierno. Y se trata también de tratar de finalmente acabar con la burocratización de las bases populares y de las bases sociales. Los cuadros no nacen naturalmente. Los cuadros políticos no son un fenómeno natural. Los cuadros políticos son un fenómeno cultural, de cultivar, de arar la tierra, de regarla a la hora que es, de protegerla para que pueda crecer. Por lo cual la actividad y la creación de los cuadros es una actividad que se tiene que hacer todos los días y no depende de un foro aislado cada cierto tiempo. Punto 5, pueblo en la calle. Miren, y eso yo lo discutí en las más altas instancias. Hay que ser autocríticos y saber que desde hace al menos 3 años, 2 años, 5 años, me quedan 5 minutos y voy por el punto 5, ok.
se institucionalizó la calle. Claro, quizás eso no se notó, porque la oposición venezolana perdió la calle, pero nosotros la institucionalizamos. Yo no sé cuál es peor. La enfermedad del presidente Chávez creó un revuelo sentimental, erótico, amoroso en el pueblo venezolano, y se dio el desfile cívico-militar del 5 de julio, en el cual la gente fue espontáneamente, la Plaza Diego Ibarra, en el cual la gente fue espontáneamente, las fiestas bicentenario en el casco central de Caracas, en el cual el pueblo fue espontáneamente, y eso se siente, es otro el ambiente, son otras las energías que se propagan. Nosotros tenemos que aprovechar entonces eso. El pueblo tiene que ser amplio y tiene que estar en la calle. Porque un pueblo que no está en la calle no es un pueblo, es una suma de telespectadores que ven cayendo y corriendo o que ven un discurso del presidente Chávez. El pueblo organizado es un pueblo organizado en la calle. Si no, no lo es. Si no es simplemente una suma de individualidades. Rapidito. Punto 6. Sinceridad en los medios de comunicación. El pueblo no es tonto, el pueblo no es bobo ni cogido a lazo. El pueblo sabe muy bien qué está pasando casi siempre y lo que quiere es la confirmación de su gobierno de lo que está pasando. Y es precisamente el modelo de representatividad mediática que existe. Si nosotros nos vamos al 2012 a medir en unas elecciones, son elecciones de representantes, por lo cual la democracia participativa y protagónica tiene un elemento de representatividad. No nos vengan a decir que es una democracia participativa y protagónica contraria a la democracia representativa. No, la democracia representativa de la Cuarta República excluye a la democracia participativa y protagónica, pero la democracia participativa y protagónica no excluye el elemento representativo. Y el tema de los medios de comunicación en este momento, en esta coyuntura, en el cual hay hechos gravísimos como el rodeo, hay hechos gravísimos como la salud del presidente Chávez, amerita un respeto por el pueblo venezolano, que muchas veces sabe lo que está pasando y lo que quiere son detalles para armarse el cuadro. No digo más. 7, rapidito, matrices de opinión sobre Chávez. Yo creo que la enfermedad del presidente Chávez, y esto lo he expresado diariamente en Cayendo y Corriendo, va a quedar en los anales de la historia de la canalla mediática, como quedó el golpe de Estado del 11 de abril. Porque la canalla mediática nacional e internacional, es decir, la canalla mediática transnacional, se ha comportado de forma estupenda, digo estupenda como canalla mediática, y finalmente se ha quitado la máscara y se ha sincerado. Han hecho un tratamiento del presidente Chávez, un tratamiento mediático del presidente Chávez, completamente deshumanizador, deshumanizante, desprovisto de todo humanismo. Y eso ha sido determinante para la percepción, no solamente de los revolucionarios, de los chavistas, de los bolivarianos, llámelo como quieran, sino una parte importante de aquellos llamados niní e incluso de una oposición venezolana. No digo más. El tema de la unidad. Bueno, nosotros nos dejamos robar la palabra unidad por parte de aquellos que están más desunidos que nunca. No voy a caer en los detalles de una María Corina Machado que se acaba de lanzar, de un Rosales que está regresando cual héroe de Perú, de un Radonsky que bueno, que ya se ve él como contrincante de Chávez y acaso lo sea, de un Leopoldo López que hace unas elecciones de voluntad popular haciendo la campaña mediática acaso más inteligente de la oposición. Nosotros nos dejamos robar la unidad, como nos dejamos robar el concepto de democracia, como nos dejamos robar el concepto de libertad por parte de una oposición que no es ni libre, ni democrática, ni por cierto unida. Entonces tenemos que retomar, así como planteo el pueblo amplio, categorías que tengan que ver con la unidad. Escuché por ahí y quizás sea interesante, ¿acaso la categoría de unión y de unión cívico-militar o de unión de un pueblo amplio contra la categoría de unidad? Pero tenemos que darle contenido a las palabras, porque nos las van robando con estrategias de marketing político. 9. Tenemos hoy más que nunca que acompañar al presidente Chávez en sus reflexiones autocríticas. Tenemos hoy más que nunca que acompañar al presidente Chávez en sus reflexiones autocríticas y dejar de un lado ese bendito chantaje con el cual nos tienen desde hace 12 años
coartados de expresar lo que nosotros sentimos una vez que el presidente Chávez lo haya expresado. Tenemos que expresarlo antes. Y expresándolo antes, quizás expresándolo hace 2 años, el presidente Chávez 2 años después lo suscribió. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez hoy más que nunca nos está dando una lección de espiritualidad, de humildad, de grandeza humana. Y esto lo digo sin ninguna intención de hablar del presidente Chávez o endiosar al presidente Chávez. No, el presidente Chávez se quitó ese traje aristocrático y religioso medieval de la divinidad que muchos le habían puesto. El presidente Chávez se lo quitó y dijo: aquí estoy, soy nada más y nada menos que un hombre, perdónenme por no haber cuidado mi salud. Imagínense ustedes eso. Y el pueblo, ¿cómo le responde? Ya termino. El pueblo le responde en el balcón del pueblo, después de tanta incertidumbre, mandándolo a descansar, carajo. Dígame si esto no es creación de un vínculo político basado en la responsabilidad, de una redefinición de nosotros, ya no más como robots revolucionarios, sino como seres humanos que queremos vivir viviendo, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que cuidar nuestra salud, que tenemos que descansar, que tenemos que tomar vacaciones, porque las revoluciones en los siglos XIX nacieron para que los trabajadores tomaran vacaciones, que tenemos que cuidarnos, porque el principal reto de un revolucionario es estar vivo para hacer la revolución. Si no es la revolución de los anales históricos, de las estatuas y de los discursos en la Academia de la Historia. Último punto, y ya lo mencioné y con esto termino. Chávez está más sano que nunca. El crecimiento espiritual del presidente, él mismo lo ha dicho en varias ocasiones, el revisitar muchas de sus decisiones, de sus humores, el pasar de tomar 40 tazas de café a tomar acaso 1, el hacer ejercicios y poner a hacer ejercicios, incluso algunos ministros. El presidente Chávez con esta enfermedad se está sanando a sí mismo y nos está sanando a todos nosotros. Está sanando a un pueblo que en este momento, y lo digo con mucha responsabilidad, y gracias a la coyuntura que estamos viviendo, trágica por cierto, del presidente Chávez, se está convirtiendo en un pueblo amplio, porque hay gente que está rezando por el presidente Chávez y que quizás hace un mes lo quería ver muerto, porque nos estamos humanizando y estamos humanizando la política, y yo creo que eso es trascendental para la creación de una fuerza unida, que es precisamente la vocación de esta reunión, una fuerza unida, una fuerza amplia, un pueblo amplio, un pueblo humanizado que según las palabras del propio presidente Chávez tiene que repolitizarse, es decir, tiene que ver al otro ya no más como enemigo, sino como adversario político. Los que siguen viendo al presidente Chávez como enemigo y siguen deseando todos los días en todos los medios de comunicación privados su muerte, simplemente están perdiendo votos, que es lo que le interesa a ellos. 2012, pues, tenemos que estar con un pueblo amplio en la calle, tenemos que estar más unidos que nunca y tenemos que acompañar al presidente Chávez en sus reflexiones autocríticas. Creo que es la mejor campaña electoral que nos podemos plantear. Muchísimas gracias. La lucha por la independencia continúa.